quiero que hoy nos enfoquemos en pensar la necesidad de ser estratégicos en el ejercicio de gobierno. ¿Y por qué digo que nos tenemos que enfocar en ser estratégicos desde el punto de vista del gobierno? Porque es que el gran problema que tienen todos nuestros gobernantes en Colombia y en Latinoamérica es que cuando hablo de gobernantes, hablo en todos los niveles del Ejecutivo, en todos los niveles del gobierno, es que tenemos la posibilidad de cumplir con una de las cuatro facetas de lo que es la política y que lo vamos a desarrollar más adelante. Y la política no es solamente tratar de llegar al poder, es poder consolidar un ejercicio de largo plazo. Entonces, la estrategia, para que empecemos a dejarlo claro, la estrategia es un elemento de largo plazo y que conlleva diferentes análisis de variables, elementos, recursos, herramientas y personal que vamos a necesitar para el cumplimiento de un objetivo estratégico de gobierno. Y en ese orden de ideas quiero trabajar para que diferenciemos la táctica, que la táctica no es otra cosa que todas y cada una de las tareas y labores que se realizan permanentemente para la implementación de dicha estrategia. Ahora bien, vamos a trabajar con una presentación que quiero hacer muy rápida, muy concreta, muy efectiva, y me interesa que vamos retroalimentándonos a partir del ejercicio de la clase. Entonces, la primera diapositiva devolvamos. Perfecto. Comunicación y estrategia política de gobierno. Siguiente. Tabla de contenido. La presentación tiene un perfil del docente, qué es la comunicación política, qué es el ejercicio de campaña permanente y entender la campaña permanente desde el gobierno como herramienta fundamental para la construcción de un ejercicio de largo plazo en el poder. Cuarto, la planeación estratégica de campañas. 5, construcción de equipos para la victoria. Y 6, si nos da el tiempo, vamos a hablar de un caso de análisis. Siguiente. Sobre mí, pues ya ustedes oyeron la presentación que hizo Mariana. No voy a ahondar mucho más al respecto. La educación, pues aquí está mi educación, mi formación académica de pregrado, posgrado hasta mi nivel doctoral. La experiencia también la subrayó muy bien Mariana. Faltó de pronto algo sobre las medallas y las estatuillas que ganamos hace un año en Washington, D.C. como mejor campaña de comunicación de gobierno en toda Latinoamérica. Ganamos la la RID Latino en Cancún también como mejor campaña de responsabilidad social desde el gobierno. Y ganamos el año pasado la estatuilla también como mejor consultor político de Colombia en el año 2019. Pero básicamente es como el elemento de presentación desde el punto de vista profesional. Ahora bien, quiero que antes de iniciar interpretemos qué es la política. Y de pronto a los amigos que están acá, de pronto a los que no conozco a algunos, pero a los que no conozco quisiera escucharlos y que me dijeran qué entienden por política. Cuando yo me refiero a política, ¿ustedes qué entienden? ¿Y a qué se refieren ustedes cuando hablan de política? Que alguien simplemente me diga, profesor, yo entiendo por política tal cosa, o Jaime, yo entiendo por política tal cosa. Y con eso yo me hago una idea y vamos construyendo colectivamente el ejercicio de la clase. Y ahí es donde yo voy a definir la política a partir de 4 pasos fundamentales que quiero que vean. Voy a poner un link aquí sobre un video y cuando yo les diga que lo pongo, ustedes van, le dan link, clic al link y van a ir a reproducir ese video. Cuando reproduzcan ese video que dura solamente 2 minutos, van a venir con una nueva idea de lo que es la política, pero solamente para que disfruten el video y le saquen el máximo provecho. La política no es un juego de blanco y negro. La política no es un juego de bonitos y de feos, de altos y bajitos, de buenos y malos. La política es un juego de intereses, donde al no haber blancos y negros, hay un solo color que podemos jugar con él y con la cual lo podemos interpretar, el gris. Lo que pasa es que hay diferentes tonalidades de gris, pero a la larga la política solo se mueve en un color, el gris. Y eso es lo que yo quiero que analicemos hoy,
porque estoy en un curso de agentes políticos, de tomadores de decisiones, de personas con influencia pública. Necesito que entiendan la política con crudeza, como realmente es, sin pasar de pronto a una mirada cruel o peyorativa de lo que es la política. Sí me interesa que tenga la mirada realista de lo que es y no del deber ser de la política. El deber ser lo vemos en otro escenario de clase. Hoy, en una clase de estrategia política para el éxito, tenemos que hablar de lo que es la política en la realidad. Entonces, vayan, vean el link que les estoy dejando en este momento. Perfecto. Entonces, ya sabiendo qué es la política, siguiente, vamos a proceder a analizar qué es el poder. Y el poder nada menos y nada más que es la razón fundamental de la política. Perseguir el poder es la naturaleza propia del ejercicio político. Perseguir el poder es la razón de ser de que exista la política. No podemos concebir la política sin tener una vocación clara de poder. La pregunta es, ¿para qué es el poder? Yo tengo la respuesta, por lo menos la que me gusta a mí y la que quiero dejarles a ustedes. El poder es para poder. El poder es para poder hacer, para poder legar, para poder compartir, para poder ayudar. ¿A quiénes? Pues a los que están de acuerdo con nuestras lógicas políticas, nuestras prácticas, nuestra ideología y nuestros lineamientos políticos. El deber ser. La poesía nos va a decir que la razón de ser de la política o del poder, más específicamente, es poder servir y ayudar a todos. Y no es así. No es así. Que el que gobierna, gobierna para todos en una democracia, sí. Que el que gana, gana con las mayorías, pero termina respondiendo a unas lógicas de cumplimiento para todo el universo electoral, sí. Pero eso no quiere decir que vaya a implementar políticas, prácticas, planes, proyectos en favor o con la intención de favorecer a todos. Primero va a intentar favorecer, ayudar, impulsar a los que comparten con él el poder. ¿Y quiénes comparten con él en el poder? Su base electoral, los que lo ayudaron a ganar. No tiene lógica, y por eso esta es una clase de estrategia política, no tiene lógica estratégica que un gobernante que gana con unas mayorías que claramente tenían una identidad, una ideología y representaban o presentaban su apoyo a partir de un plan de gobierno y unas propuestas claras de gobierno en favor de sus comunidades, ese gobernante llegue a incumplir, que sucede mucho, por cierto, e implementar políticas, prácticas, planes, proyectos que terminan desfavoreciendo o cumpliendo con el deseo o la visión, no de los que lo llevaron al ejercicio de poder, sino de los que se opusieron para que él llegara y que en vez de ser oposición ahorita pasarían a ser beneficiarios de los actos de gobierno. Y sucede muchísimo de gobernantes que sin miras estratégicas desconocen las voluntades de quienes lo llevaron a ganar y no les cumplen ideológicamente hablando, no les cumplen programáticamente hablando, pero terminan implementando un plan de desarrollo, un plan de gobierno, unas prácticas que favorecen a quienes no votaron por él y que ciertamente puede tratar de perseguir, de ganar su apoyo, de mostrarse ahora como un candidato digno de ser tenido en cuenta por parte de ellos, pero es un trabajo mucho más desgastante, mucho más costoso en términos de recursos financieros, humanos, técnicos y temporales, que haber apoyado o haber fidelizado al consolidar un ejercicio de gobierno tendiente a favorecer a su electorado que lo llevó al poder en primera instancia. Esto es un elemento claro que hay que tener desde el punto de vista estratégico en la implementación del poder político. Entonces, si avanzamos, vamos a entender elementos fundamentales como la comunicación política, que quiero subrayar ahorita dentro del marco de la innovación política como elemento constitutivo y fundamental para la estrategia política. Y dentro de la comunicación política tenemos la comunicación política electoral y la comunicación política del gobierno. Hoy nos vamos a enfocar en la segunda. Ahora bien, siguiente. Perfecto. En la comunicación política de gobierno tenemos dos formas de comunicar. La de el gobierno como en su calidad de gobernante, la de la gestión
en su calidad de la posición o la silla de poder que es detentada. Y con esto quiero hablar muy claramente. Una cosa es la cuenta, los mensajes, la difusión de contenido que se realiza desde los canales de comunicación destinados al gobernante, es decir, desde las cuentas personales del alcalde, del gobernador, del presidente, que ya usaban desde incluso antes de ser candidatos, y otras muy diferentes son las cuentas de la alcaldía, de la secretaría, de la gobernación. Porque los mensajes, las características, los protagonistas, los contenidos, la retroalimentación entre las dos cuentas es totalmente diferente. Y si bien la gente ha intentado homologar el mensaje del gobernante a hacer el mensaje de la institucionalidad o desde la gestión pública, no es lo mismo. Y vamos a analizar un caso reciente, el caso del presidente Iván Duque. Al presidente Iván Duque, la Corte Constitucional, perdón, un tribunal regional le ordenó retirar un tuit donde él encomendaba al país a la Virgen, si no me falla bien la memoria, un mensaje con una carga religiosa donde él aclaraba y decía, en mi creencia personal, y aún así, un juez de la República, unos magistrados de la República ordenan al presidente eliminar ese tuit. Y hasta dónde la cuenta del presidente es necesariamente el mensaje oficial de la presidencia. Ese es un debate que se tiene que dar desde el punto de vista estratégico, porque claramente el presidente ahí le estaba hablando a sus electores, a la población conservadora, católica, creyente, diferente a la población que se le opone abiertamente, que es la población o los simpatizantes de la extrema izquierda, que por lo regular son ateos, no creen en Dios, y si bien el Estado es laico y la doctrina constitucional es que la soberanía no reside en Dios, sino en el pueblo, pues el presidente no deja de ser un individuo que tiene una identidad, unas creencias, una cultura adquiridas con antelación y que pasa a ser un sujeto político en la medida que ocupa una silla de poder, pero que sigue siendo un individuo. Dentro de los muchos errores que ha tenido el presidente Duque, porque han sido muchísimos desde el punto de vista comunicacional, ese ha sido uno de los pocos aciertos que le he visto. Y tal vez le salió sin querer queriendo, le salió sin culpa. Lanzó un trino muy personal y cuando le obligan a borrar el trino, inmediatamente la población más conservadora, católica y creyente manifestó su abierto e irrestricto apoyo hacia él. Logró fidelizar esa población, que es la que normalmente o naturalmente lo llevó al poder al votar para la presidencia y que él viene desconociendo con muchas actuaciones desde que empezó el gobierno, porque ha sido un gobierno tímido en la medida en que no ha manejado una agenda agresiva, fuerte y de incluso derecha fuerte, que fue la que lo llevó a la victoria, sino que ha querido manejar unas posiciones moderadas, incluso acercándose a los partidos de oposición, que en un momento determinado, lejos de no votar por él, lo criticaron fuertemente, lo atacaron fuertemente, incluso en la campaña electoral. Fue una campaña muy desgastante a partir de los ataques a su persona humana. Pero son estrategias de ese gobernante, son estrategias de ese presidente. Y son válidas desde el punto de vista estratégico, porque puede que él no esté gobernando en este momento con miras a ser el mejor presidente de la historia de Colombia. Puede que él no esté gobernando con miras a ser el presidente del centro derecha, de los católicos, de la gente mayor, de la gente que está en contra de la forma que se llevó el proceso de paz. Puede que su estrategia, y seguramente es así, está diseñada a futuro. Es una persona joven, ganó la presidencia con 43 años, en ese momento tiene 44, 45 años, le quedan más de 25 años de carrera política por delante y ya llegó al tope de lo que le podía ofrecer Colombia. Yo creo que el tema de no implementar una agenda férrea y fuerte en pro de la derecha e incluso realizar o implementar las actuaciones de gobierno que le exigían sus electores en un momento determinado en campaña y en los primeros días del gobierno, en gran medida es una estrategia política para ganar
una posición de un gobernante más moderado, más mesurado, que no está en los extremos y que pueda ser digno de la confianza para ocupar un cargo de alta representatividad y figuración de carácter multilateral. Dejo eso en el tintero porque indudablemente, si no, no podría explicarse la estrategia del actual gobierno del presidente Iván Duque, y en gran medida creo que él no está enfocado en solamente la presidencia de Colombia, él está pensando a los 20 años siguientes a ese ejercicio político electoral. Siguiente. Ahora vamos a hablar de la innovación política como herramienta para la estrategia política. Y ahí quiero que ahondemos en unos pasos muy fundamentales, en unos conceptos muy claros que quiero que estén firmemente arraigados en ustedes antes de que empecemos a desarrollarlos. Y vamos a hablar primero de qué es la innovación política, porque no podemos hablar de innovación política como herramienta para la construcción de una estrategia de gobierno si no sabemos primero qué es la innovación política. Entonces les voy a poner un link aquí abajo en este momento y quiero que vayan y vean el video, analicemos qué es innovación política. La innovación política tiene elementos constitutivos a saber muy claros. Y la innovación política es un concepto nacido en las escuelas europeas de pensamiento político, sobre todo en las escuelas germánicas y en la escuela francesa. Y hoy no podemos concebir la innovación política si no tenemos claros los procesos de comunicación política. No podemos hablar de una innovación política que no entiende que el mundo cambió, que esta reinvención que estamos viviendo en el marco de la pandemia en realidad no es ninguna reinvención. La digitalización de los procesos políticos, la comunicación estratégica digital, la operativización del elector ciudadano o el ciudadano digital ya existía hace muchos años. Lo que pasa es que vemos que el tema de la pandemia hace que se acelere este concepto y se acelere la implementación del mismo. Pero la comunicación política ya había migrado de la comunicación política tradicional publicitaria, basada en medios masivos de comunicación tradicionales como la prensa escrita, las revistas, la televisión y la radio, a la comunicación política digital, que tiene una característica fundamental, y es que es hipersegmentada y que está muy basada en elementos de inteligencia artificial que nos permite no solamente identificar la segmentación por georreferenciación, sino por geocultura, que esto es un elemento de la innovación política que me encanta, el estudio de la potencialidad del territorio y de lo que él existe a partir de elementos culturales y también de la data obtenida a partir de los intereses de los individuos. Hoy no podemos hablar de innovación política sin entender una comunicación política que ha evolucionado en ese nivel. Después tenemos una gobernanza estratégica. Ya no hablamos del ejercicio tradicional de gobernabilidad. Ya el ejercicio de la gobernabilidad tradicional, como se entendía, esas prácticas desarrolladas e implementadas por todos y cada uno de los gobernantes de turno, simplemente tomando decisiones y haciendo que la gente se adecuara a ellas y que la gente simplemente obedeciera a esas decisiones o la implementación de las mismas, es una práctica que quedó en el siglo XX. Hoy vemos que la gobernanza estratégica como elemento fundamental conlleva la reciprocidad en la transmisión y recepción de los mensajes públicos. Hoy no podemos concebir gobernanza estratégica si no entendemos que tanto el gobernante como la persona que es gobernada requieren ser escuchados y que su mensaje sea procesado y analizado por la otra parte y finalmente termine siendo retroalimentado e incluso no solo por aquella otra parte en la emisión y distribución del mensaje de carácter bidireccional muchas veces, sino también la retroalimentación ofrecida por incluso actores que no están invitados a dicha conversación, pero que se sienten con el derecho a opinar sobre ella. Ese es el elemento fundamental de la gobernanza estratégica que reemplaza el ejercicio de la tradicional gobernabilidad de una vía. Ahora, tenemos que entender que la comunicación política, la gobernanza estratégica, no solamente son elementos constitutivos de la innovación política exclusivos,
También tenemos elementos como la participación política, que la participación política tiene un contexto amplio de participación ciudadana. Me inclino más incluso a pensar en participación ciudadana más que en participación política, porque la participación política está muy ligada a lo electoral. Y la participación política, si bien es de carácter ciudadano y electoral, pues no quiero que se piense aquí solamente que la innovación política es de carácter electoral, sino también de una participación constante y contundente por parte de la ciudadanía que busca satisfacer las demandas que tiene, como las necesidades insatisfechas o las problemáticas irresueltas. Siguiente. Y finalmente, siguiente, hablamos de elementos de innovación política, no solo las manifestaciones o la posibilidad del pueblo a manifestarse, que es un elemento de la participación ciudadana, sino la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción y la búsqueda de la transparencia es sin lugar a dudas uno de los nuevos elementos que se introduce en la innovación política y sobre todo es un elemento que se introduce en la innovación política a partir de su llegada de Europa a América Latina. Porque si bien la lucha contra la corrupción y la búsqueda de la transparencia no es un problema en Europa, o por lo menos en los países donde nace la disciplina de la innovación política, sí es un problema en nosotros, que somos los países que la adoptamos. Sí es un problema en Latinoamérica. Entonces, ese es un aporte latinoamericano a lo que es la innovación política y a sus elementos constitutivos, la lucha contra la corrupción. Porque es que la campaña permanente creo que es la razón de ser y el máximo. Quiero construir una frase que lo explique bien. La campaña permanente es la garantía de que vamos a cumplir con los otros 3 pasos de lo que es el poder. Es decir, no solo la búsqueda y la llegada al poder, sino también su correcta administración, su correcta consolidación y su correcto mantenimiento. Es que este es el verdadero problema de los gobernantes. No conocen verdaderamente lo que es la política, no conocen su definición, no saben que política no es el arte de servir. La política es el arte de conseguir, administrar, consolidar y mantener el poder. El poder para poder hacer, para poder implementar, para poder ayudar, para poder dirigir, para poder guiar, para poder imponer en un momento determinado. Eso es lo que es la política. Entonces, cuando hablamos de campaña permanente, ya no hablamos de la campaña para llevar al poder, para llegar al poder. Hablamos de la campaña permanente en el ejercicio del poder que nos permita administrarlo, consolidarlo y mantenerlo. En eso quiero ser claro. Entonces, ¿a qué nos referimos con campaña permanente? A obtener la aprobación de la ciudadanía teniendo presente la lógica de la campaña electoral para poder conservar el poder político en escenarios futuros. El poder es efímero y debe buscar mantenerse. Eso es, o sea, eso es un axioma, una verdad, prácticamente un teorema en lo que concierne al ejercicio político y al marketing político. El poder es efímero y debe buscar mantenerse. Vuelvo e insisto, política, arte de obtener, administrar, consolidar y mantener el poder. Debe conocerse las necesidades, inquietudes y percepciones de la ciudadanía para comunicar la acción de gobierno. Y la acción de gobierno, recordemos que ya no es una acción tradicionalmente guiada por el escenario de yo ordeno, tú obedeces, sino del ciudadano digital, del ciudadano interconectado, del ciudadano del siglo XXI que recibe la información de gobierno y desea retroalimentar, sugerir, mejorar las actuaciones o las decisiones de gobierno e incluso, no pocas veces lo que estamos viendo, convoca a más ciudadanos digitales que piensen como él a movilizarse en contra de una decisión que considera autoritaria o en contra de sus intereses individuales y colectivos. Entonces, esa es la importancia de entender que estamos en una sociedad diferente a la sociedad del siglo XX que nos enseñó la gobernabilidad. Ahora, la pregunta que debe hacerse todo gobernante, ¿cuál será mi legado? ¿Cuál será mi legado? No hay razón de gobernar, no hay razón de ejercer el poder, no hay razón
de tratar de liderar un pueblo, un territorio, un colectivo humano, si no hay un legado? ¿Cuál va a ser el legado? El problema con los políticos no es dejar un legado. El problema con los políticos es que muchas veces no saben ni qué legado van a dejar. No saben ni para qué quieren ser alcaldes y gobernadores. Y eso es algo que deben tener claro desde incluso antes de posesionarse. Tienen que trabajar desde la campaña en consolidar el terreno para prepararlo para dejar su legado. Y muchos establecen que su legado va a ser el fortalecimiento en temas impalpables, inmateriales, por decirlo de alguna forma. Otros establecen su legado en estructuras palpables y físicas. Para muchos el legado es la infraestructura, los puentes, los malecones, los andenes, las calles. Para muchos otros el legado es el acceso a la educación, los cupos, aumentar la planta de docentes, aumentar la oferta académica, mejorar las condiciones de los salones de clase, las posibilidades de los alimentos para que los niños vayan a clase y no haya deserción escolar por falta de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Los legados pueden ser materiales o inmateriales en la medida que pueden ser palpables o no palpables desde el punto de vista físico, pero sí medibles, cuantificables y sobre todo memorables y recordables por la ciudadanía que es beneficiaria de ese legado. Eso es importante. Eso es muy importante. Tiene que ser medible, cuantificable, pero sobre todo tiene que poderse agradecer y valorar por parte del ciudadano que es beneficiario de ese legado. Ahora, si uno no tiene claro cuál va a ser ese legado de gobierno, es mejor retirarse de este ejercicio. Ahora la campaña permanente. La campaña permanente tiene unos pasos y quiero que ustedes aprendan estos pasos. Tiene una investigación, que son las necesidades de la ciudadanía, una definición del mensaje, que es de qué vamos a hablar en la campaña permanente, la redacción de la estrategia, que teniendo en cuenta las necesidades de la ciudadanía y el mensaje que queremos transmitir, entonces, ¿qué canales vamos a usar para transmitir esa estrategia o implementar esa estrategia? Y finalmente, saber qué medios vamos a utilizar para que la estrategia sea efectiva. Ahora vamos a hablar del decálogo de la campaña permanente. Pero antes, quiero que analicemos algunos elementos fundamentales de la comunicación política. Les voy a dejar aquí un link de qué es la estrategia electoral, para que con base en lo que yo he hablado de estrategia de campaña permanente desde el gobierno, podamos hacer un paralelo con lo que es la estrategia electoral. Entonces quiero dejarles el link del video para que vayan, lo miren y hagan una comparación de qué es la estrategia electoral, los elementos que tiene, la naturaleza que conlleva y los objetivos que persigue versus lo que estamos viendo acá de la comunicación y la estrategia de gobierno con el fin de mantener el poder. Ahí les dejo el link. Entonces, tenemos un decálogo para la campaña permanente, donde hay unos elementos muy fundamentales que quiero que tengamos en cuenta. El liderazgo. No podemos hablar de una campaña permanente, no podemos hablar de un gobierno, no podemos hablar de un gobernante, no podemos hablar de gestión pública si no tenemos claro que el liderazgo es un requisito sine qua non para el cumplimiento de un ejercicio efectivo y exitoso de gobierno. Un gobernante que no sea líder, es difícil concebir esa idea. Ah, que los hay, como la bruja, los hay, y muchos. Pero la naturaleza indica que el liderazgo debe ir de la mano del ejercicio del poder político. No podemos concebir un ejercicio de político, de gobierno, de administración de la cosa pública que sea efectivo y que le permita ganar réditos de mantenimiento de poder sin tener una posición y una definición clara del liderazgo por parte del gobernante sobre su ciudadanía o sobre la comunidad que dirige. Trabajo en equipo, básico. No puede haber un gobernante exitoso sin un equipo exitoso. Recuerden la ley del tope. Ah, bueno, de pronto
Esa clase no la hemos visto aquí en este diplomado. En las clases de liderazgo que damos en Innopolítica hablamos de una ley muy conocida en la teoría del liderazgo, se llama la ley del tope. Si tú eres el más capaz, el más trabajador, el más inteligente, el más formado dentro de tu equipo, ese va a ser el tope de tu organización. Y de ahí no vas a pasar. Por eso la clave está en que tengas un equipo que en cada área sea mucho más capaz, mucho más preparado, mucho más lector, mucho más trabajador que tú. Porque así el tope no vas a ser tú. Así tu equipo no va a tener límite. Y el límite va a ser la capacidad de articular tu trabajo con el de tu equipo. Y esa es la clave, la articulación del trabajo en equipo para la construcción de un ejercicio de campaña permanente definitivo. Los alcaldes que saben de todo terminan sabiendo nada. Y eso es clave. Para eso son los secretarios y los equipos técnicos. Hay que dejarlos gobernar. Si usted los invitó a gobernar con usted, déjenlos gobernar, sino para qué los invita. Creatividad e innovación. Lo hemos hablado a lo largo de la clase. Hoy en día la creatividad y la innovación en muchas campañas, tanto electorales como de gobierno, superan a los recursos ilimitados de carácter financiero, sobre todo. Hoy en día es necesario no tener una campaña pobre, es decir, tener los mínimos para poderse mover y hacer un buen ejercicio de campaña. Pero hoy tener unas arcas ilimitadas no es garantía de victoria. Lo podía hacer hace 20 años. Hoy ya el recurso ilimitado no es una garantía de victoria. Análisis del entorno, lo acabo de explicar hace 40 minutos con mucho detalle sobre el análisis y el diagnóstico situacional. La pauta, establecer el plan de pautas acordes a la cobertura, circulación e influencia del medio de comunicación determinado o de los medios de comunicación que vamos a utilizar para hacer el ejercicio de campaña permanente es muy, muy, muy importante. Los periodistas se mueven por pautas. Los periodistas se mueven por el pago. Los periodistas se mueven si el medio de comunicación recibe dinero. Hoy en día, a un candidato, a un amigo, a un colega, a un familiar, los periodistas le cubren una noticia, les hacen free press, pero no lo hacen con el gobierno. Porque se asume que el gobierno tiene dinero para pautar, para pagar. Y eso hay que tenerlo claro. Si hay un dinero para pautar, gásteselo, hermano. Si usted es alcalde y tiene un recurso y un presupuesto, gásteselo. ¿Para qué lo ahorra? Lo que usted no se gasta, pues en gran medida no es que se lo ahorre desde el punto de vista político. Pues desde el punto de vista financiero hizo un ahorro, pero desde el punto de vista político perdiste un ahorro. Perdiste. Porque los periodistas, si saben que tuviste con qué poder, o los equipos de prensa, o entiéndase por eso los medios de comunicación, que tuviste con qué hacer la pauta y no quisiste pautar y dejaste que la plata pasara de vigencia, no te lo perdonan, viejo. Y el año entrante, si no te atacan, te cobran el triple. Siguiente. Medir, medir, medir. Yo sí soy un hincha de este tema. Los alcaldes, los gobernadores, los gobernantes que no miden, cualquier consejo de tienda de esquina les sirve. Es que en mi barrio están diciendo, es que en el estadio oí tal comentario, es que en el colegio de mis hijos dicen tal cosa, y entonces toman decisiones por base en los comentarios que les hacen en diferentes sitios, sin una recolección de información o sin una recolección de data que responda a unos criterios y unos parámetros de cientificidad y académicamente probados que permitan establecer que son fidedignos, confiables y utilizables para un ejercicio de gobierno. Hoy en día, escuchar el rumor o los gobernantes que toman decisiones por lo que dicen las redes sociales es el peor error que se puede cometer en el ejercicio del gobierno. Las herramientas técnicas científicas existen, son para utilizarlas. Los focus group, la escucha digital, la escucha social activa, las encuestas, existen, es para que usted las utilice, señor gobernante. Entonces, utilícelas. Si tiene con qué contratarlas, contrátelas. Y si la encuesta, si el focus group, si la escucha social, si la escucha digital le arrojan unos datos, utilícelos. Utilícelos. Porque para eso es que se
estudia desde el punto de vista de las ciencias sociales con elementos matemáticos y cuantitativos. Y eso es una invención de los últimos o de las últimas 2 décadas del siglo XX. La implementación de teoría matemática y herramientas matemáticas en las ciencias sociales. Por eso la humanidad avanza en los procesos de sincronización del conocimiento, precisamente para que usted, señor gobernante, las pueda utilizar cuando las necesite. El discurso. Evitar discursos generalistas que encubran las malas acciones de un gobierno. La gente quiere hoy que tú le segmentes el mensaje. Errores, vamos a hablar de errores. Los gobernantes que por todo salen a la televisión, a la radio, a hablar de todo y no terminan hablando de nada. La gente simplemente los ve y los considera paisaje. Los considera otra vez está el presidente, otra vez está el gobernador hablando de temas que ni me interesan. La presencia de un presidente, de un gobernador, de un alcalde en la televisión tiene que ser algo importante, que cuando la gente lo vea diga, es que va a decir algo importante. Pero si vas a salir a hablar generalidades, que le vas a hablar a todos, pero a la vez a nadie, no estás siendo efectivo en la transmisión del mensaje. Hoy estamos en el siglo XXI, un siglo hiperconectado, hiperinformado, con la gente que demanda respuestas rápidas, con la gente que demanda actuaciones rápidas por parte del gobierno, pero que le importen a él, no lo que le vaya a hacer a otra comunidad lejos de su área de influencia. La gente, el ciudadano quiere escuchar las decisiones de gobierno que lo van a afectar positivamente a él, no a los demás. Es egoísta, claro. La naturaleza humana, desde el punto de vista del poder, es egoísta. Entonces, ¿por qué tendría que ser o por qué no tendría que ser así nuestra estrategia política? Es un análisis, una pregunta que dejo. Finalmente, manejo de las crisis, disponibilidad del equipo de trabajo siempre, eso es clave. El que dice que yo no trabajo los sábados y los domingos ni después de las 8 porque que me están explotando, entonces que vaya a trabajar a la empresa privada, que se vaya a trabajar a un ingenio, que se vaya a trabajar a la Cámara de Comercio, que vaya a trabajar a otro lado. En política, en el ejercicio de gobierno, se tiene que estar disponible 24/7. Si no, bien pueda, váyase para el mundo privado. Y tienen que hablarle así a la gente que los rodea. Si no van a entender que el trabajo de ustedes es un trabajo que demanda atención inmediata a las crisis y a las circunstancias, entonces no estamos haciendo bien las cosas con nuestro equipo. Si nuestro equipo no entiende que el silencio en un momento determinado, no tomar una decisión en un momento determinado, no comunicar una decisión en un momento determinado, o porque fin de semana y lo dejo para el lunes, nos puede acarrear un golpe en el gobierno del cual posiblemente no nos podamos recuperar. Si tu equipo no entiende eso, es un equipo que está en el lugar equivocado. Y finalmente la honestidad, que más que una herramienta fundamental para la construcción de un decálogo efectivo de estrategia política y comunicación política, tiene que ser un valor sine qua non, un valor fundamental de la construcción del ejercicio político en todos los niveles. Entonces, para terminar con esta presentación, quiero simplemente hacer una reflexión final. No podemos hablar de estrategia política si no concebimos elementos de largo plazo y objetivos perfectamente medibles, cuantificables y comprobables en el tiempo a partir de indicadores. No podemos hablar de estrategia política si no tenemos claro para dónde vamos. Porque entonces no estaríamos siendo estratégicos, porque no sabemos en qué vamos a concentrar nuestros recursos, para qué fin a conseguir a la larga. Si ni siquiera tenemos la determinación de qué es lo que vamos a impactar, a quién vamos a impactar y para qué los vamos a impactar. Por eso la estrategia es un ejercicio de mediano y largo plazo, mientras las acciones tácticas de gobierno son un ejercicio de cortísimo plazo. Hoy se toma una decisión táctica y mañana esa decisión táctica pasó al olvido. Y solo te la agradecerá el ciudadano que se vio afectado positivamente por esa acción. Y puede que a los 2 años se le olvide y que no sea suficiente eso para garantizar su voto en el siguiente proceso electoral, ya sea por ti
o por la persona que aspira a sucederte en el cargo y que sea de tu misma línea política. Básicamente, esas son las reflexiones que quiero hacer en torno a la estrategia política de gobierno. He hecho un llamado muy crudo, pero muy realista desde el punto de vista del realismo político, de lo que debe ser la política y la aplicación del poder en el gobierno y de lo que debe ser un gobernante en búsqueda de esa fase de lo que define la política, que es no solamente conseguir el poder, sino administrarlo, consolidarlo y mantenerlo para poder hacer. Hasta ahí, muchísimas gracias. Esa es mi presentación del día de hoy. Les agradezco su atención a la clase